Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UGAT para todo el estado de Tabasco y los límites con otros estados como Veracruz, Chiapas, Campeche. Y bueno, aquí saludamos a todos los que nos sintonizan en este canal 35, están ahí en casita viendo el programa Aprendamos Economía. Un saludo afectuoso y cordial. Y los que nos van oyendo en Radio UGAT, en el 107.3 de FM, saludos también. Saludo a un amigo, hombre, un dentista, Nelson, le dio trombosis. Ahí está en su casa reponiéndose, amigo querido. Pronto, espero a Dios que pronto te recuperes. Un abrazo, como siempre. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa. Antes de empezar, saludamos aquí a la audiencia, a nuestros amigos Bolívar, Gildardo. Maestro Gildardo, maestro Paz, buenas tardes. Una tarde que parecía ser lluviosa, no sé si al rato ya esté bien. Con un tema interesante hoy, de diferentes tipos. Ojalá y nos acompañe por el resto del programa. Querido Gildardo. Bueno, como todos los martes, aquí un esfuerzo de la División de Ciencias Económicas Administrativas de la UGAT para ver temas de carácter económico. Esperamos hoy que las reflexiones y el análisis sobre los temas pues sirva de algo para el público que nos ve y que nos escucha. Claro que sí. Pues aquí estamos con ustedes. Todo esto es el segundo, tercer martes ya del año. Hoy ya se van los días del año de este mes de enero rápido. Estamos a la mitad del mes de enero. Pues hoy tenemos tres temas bastante interesantes que vamos a tratar. Cuatro. Uno, en primer lugar, tenemos que hablar un poco acerca del Fondo Monetario Internacional que da su respaldo a la sección del gobierno de AMLO, de Manuel López Obrador, acerca de la acción que está tomando con Pemex. Otra, el estado de Tabasco, la situación del transporte que se ha vivido en estos días con respecto al alza o del transporte. Y otro tema es la gasolina, que no puede dejarse de tocar ese tema tan difícil que tiene ahorita Pemex y el gobierno de andar atendiendo los problemas que hay por el robo de gasolina. Y el último, el Brexit. ¿Por qué lo volvemos a tomar el Brexit? Porque está en que sí se va y no se va. Y ya los europeos, la Comunidad Económica Europea, ya le puso un pero hasta el 29 de marzo de este año, que debe decir, retírense ya. Pero son los cuatro temas que vamos a analizar nosotros. Y el Brexit, ¿por qué? Porque queremos ver cómo afecta a las exportaciones, a las relaciones comerciales que el país tiene con esta Comunidad Económica Europea, con los ingleses en particular. Comenzamos el caso del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo viste tú, Bolívar, esto que hace el espaldarazo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Manuel López Obrador? Creo que es un gran estímulo, ¿no? Un gran estímulo para el desempeño del nuevo gobierno y que pues ha traído ya sus primeras, vamos a llamar así, resultados, ¿no? Por ejemplo, el dólar se ha apreciado de diciembre a enero considerablemente, ¿no? Claro. Es un punto, yo creo que muy importante de una opinión a nivel internacional. Sobre todo, fíjate que costaba antes de como 19.80, hoy a 19.10, por ahí está, como que ha bajado 40 centavos, el precio se ha apreciado. El caso de Alejandro Werner, que es el director del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, da su respaldo al gobierno de Manuel López Obrador, pero sobre todo porque dice que sí afectará un poco la inflación transitoriamente, pero va a redundar positivamente en las finanzas del país y de Pemex. Claro que eso da una imagen totalmente diferente el gobierno actual a la comunidad internacional de algo que ya se sabía y que todo el mundo sabía en el exterior y aquí internamente, pero no se había tocado este problema de corrupción que es el robo de gasolina aquí en Pemex. Gildardo, ¿algún comentario sobre este tema? Yo creo que es muy importante de este funcionario del Fondo Monetario, que además fue subsecretario de Hacienda, no sé si en el gobierno de Salinas o de Cedillo. Sí, Huerta fue con Cedillo. Sí, bueno, es una postura, aunque es mexicano, es una postura de una institución internacional con la gran importancia que tiene el Fondo Monetario. En el mundo. Y no es solamente ha sido el Fondo Monetario. Hay unas calificadoras, no me acuerdo el nombre ahorita, internacional, aquellas que te califican el nivel de
A, AA, AAA. Hasta decirte que no puedes pagar. Sencillamente de que si eres curso, factible para inversión o no lo eres, también estuvieron de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno mexicano para contrarrestar este asunto del robo de gasolinas, de combustible en la empresa más importante de nuestro país. Claro. Yo creo que esta postura de organizaciones internacionales, pues de alguna manera cubre las expectativas o satisface, mejor dicho, las expectativas que en algunos casos al interior del país hemos visto que las posturas de intereses afectados ha sido negativo. O sea, hay sobre todo medios de comunicación, comentaristas, que ahí los relacionan que son dueños de gasolineras y que toman una actitud en contra, en lugar de apoyar, de difundir, de no crear pánico, porque finalmente con sus comentarios y las noticias que pasan, genera de alguna manera preocupación para el público. Creo que es una guerra bueno, yo hay que tener un poco de seriedad, porque es cierto lo que tú dices, pero se presta para una guerra de situaciones que no tienen base fundamental, ¿no? Pero si te das cuenta, el pueblo no los toma en cuenta esas cosas, sí lo vemos, sí. O sea, el hecho de que digas de esto, bueno, no han habido culpables, bueno, pero ya empieza a investigarse, ¿no? Ya empieza a investigarse, ya están cuando menos algunos nombres. Claro. No es de que no, ya cuando menos esté uno para iniciar la investigación. Claro, y sobre todo el hecho de que la misma población ya no les cree lo que dicen ellos. Al actuar así, como decías tú, Hilario, finalmente, se han convertido en guachicoleros, usando el término que manejan a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a defender algo ilegal, algo ilegítimo? ¿Cómo vas a apoyar esa acción? Yo no creo, Andrés Manuel no le simpatiza a todos ellos, el presidente, pero sí que se una a una causa que afecta a la economía nacional y a la población en general. Claro. Eso yo no puedo entender que estén defendiendo, al contrario, ¿no? Ahí vemos que no les interesa este país. Sí, y bueno, estar conscientes de que el problema del caso del combustible no es de producción, el problema es de distribución, ¿no? Claro, el otro problema es, fíjate que el Fondo Monetario... Sí, a mí me gustaría, si vamos a pasar a otro punto... No, seguimos con el tema, pero lo que me preocupa es las declaraciones del presidente que dio el día de hoy en su conferencia mañanera, de que a partir del 22, creo, de enero, va a iniciar un recorrido en la zona de Tuxpan, Azcapotzalco, del ducto que une de Tuxpan a la Ciudad de México, y que va a hacer reuniones en las comunidades, asambleas. Yo creo que ahí el señor presidente entra en un ambiente muy riesgoso. Él pues ya es el presidente de México y debería de cuidarse. Esto no es ya de soluciones asambleístas, sino que implica otro tipo de manejo. Inclusive dijo, sí tengo miedo, pero no me rajo. No soy cobarde. Bueno, y qué bueno que ahora esto va a estar en manos de civiles, no de militares. Claro. Pero sí es importante esa parte. Otro caso que tocó con el gobierno es el Fondo Monetario, es la línea esa de crédito de 74 mil millones de dólares que tiene el gobierno mexicano ahí pendiente, y dice Warner que van a platicar con el presidente de la República para ver si se continúa con esa propuesta que tiene el gobierno mexicano de 74 mil millones de dólares para continuar con eso. Y también comentaba, dice, bueno, es un momento que el Pemex, el gobierno de México, voltea a ver a otras formas de energía. Son dos cosas que ahí tocaba, tres, ¿no? El espaldarazo con la acción del gobierno, la otra es voltear a ver hacia otra forma de energía, que ya lo está haciendo el gobierno mexicano, y la otra es si se continúa el gobierno con esa línea de crédito de 74 mil millones de dólares que el Fondo Monetario le propone al gobierno mexicano. Esas son las cosas que yo pienso que si un organismo del tamaño del Fondo Monetario apoyar al gobierno, a dar un espaldarazo al gobierno, significa que afuera se están viendo las cosas de otra manera. Están viendo un gobierno... No como se ven internamente.
¿Cómo está impactando? Es que eso lo sabían ellos, pero nosotros totalmente desacreditados, sin ninguna información. Pero fíjate, José Juan, que esta línea de crédito que tiene ya varios años que el Fondo Monetario le ha estado manteniendo al gobierno mexicano, no solamente es la confianza que se tiene a nivel internacional en la economía del país, sino que es fundamentalmente la preocupación que tiene esta institución de que en nuestro país en cualquier momento pueda haber una salida pues de inversión extranjera y que los stocks que tenemos en la reserva no alcanzan. Y por lo tanto, con esta línea de crédito, lo único que hace el Fondo Monetario para que no se genere una turbulencia que perjudique a nivel mundial los mercados financieros, pues está blindando a la economía mexicana para que no suceda nada. Pues no lo han platicado porque decía Warner que va a reunirse con el presidente de la República y su grupo del gabinete económico para analizar esto. Sí, y acuérdate que una de las políticas que ha tenido es no al endeudamiento, pues, no más deuda. No, pero no es una deuda, de técnica es 70 y tantos mil millones de dólares, no lo está usando, pero es una línea de crédito que puede usar en cualquier momento, pero que con el gobierno que se fue, se cierra, y si quiere el gobierno actual, platicar con ellos y decir, seguimos en la misma tónica. Yo comparto la idea de Gildardo al decir de que no puede decir no, porque ellos conocen y tienen en la mano el pulso de la situación financiera, de la cantidad de miles de millones de dólares que están en este país, de ese dinero que se mueve en el mundo, y que en cualquier momento lo pueden pedir. Claro, o sea, no es que los tome o no, es algo que está disponible en el momento que él lo quiera. Claro. No es de que sí o no. No. Eso es un dinero que hay por ahí, una lana que hay por ahí. Y pues de lleno lo revisaríamos. Regresamos a ratito y platicamos. Regresamos. Continuamos. Bueno, estamos de regreso hablando de economía, aprendiendo economía en este programa que hoy, tercer martes del año, estamos aquí con mis amigos Gildardo y Bolívar hablando de economía. Estamos aprendiendo de los nuevos temas del año. Y bueno, cerramos rápidamente este tema del Fondo Monetario. Gildardo, Bolívar, comentarios. Bien, bueno, una de las cuestiones que tenemos aquí es precisamente la confianza de los inversionistas ahora. Es decir, a diferencia del mes pasado, esto ha generado para los inversionistas una confianza considerable. Y tranquilidad en su dinero. Bueno, y yo creo que se refleja, aunque pasajeramente, también en nuestro tipo de cambio. Por primera vez desde octubre, la moneda andaba arriba de 19.20, salió ya de la barrera de los 19 pesos el día de ayer, hoy se mantiene a 10. Y eso de alguna manera refleja que nuestra relación hay confianza bueno, más que confianza, yo siento que hay factores como la situación que está viviendo Estados Unidos con el paro más largo de su historia, que el señor necio de que si no le sueltan el recurso para el muro va a seguir. Bueno, y se está acusando los de ahí, ¿no? Lo que declaró, bueno, que el muro va a servir para contener esta nueva caravana. Sí, está bueno. Vamos a hablar de Tabasco. Una noticia importante. No podemos dejar de un lado lo que acaba de pasar hace unos días, la cuestión del transporte. Esa alza de transporte que se dio en los últimos días del mes de diciembre del año pasado. Y bueno, fue subiendo el precio a 10 pesos del lo urbano, y al final de cuentas como que hubo un descontento entre la población y los transportistas, y se fue creciendo esto como la bola de nieve, y hubo paros, cerraron carreteras, calles en las colonias, y casi se sale de control esta situación del aumento del salario, del precio del transporte urbano. Yo logré encontrar una ley que se llama Transporte para el Estado de Tabasco,
que es en la cual se apoya toda organización de transportistas y las alzas de los precios del transporte urbano. Y dice así, que el responsable es la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Transporte, Tránsito y Vialidad. Existe el artículo 8, corresponde a la Secretaría las atribuciones siguientes. Ejercitar directamente del subsecretario en la fracción 5 del artículo 8, aprobar, fijar y modificar, previo el estudio técnico correspondiente, las tarifas aplicables de cualquier modalidad de servicio público de transporte en el Estado, así como administrar la vía de cuota a cargo del gobierno del Estado. O sea, ahí tiene que ver el gobierno en esta parte, y qué bueno que el gobernador dijo, espérenme tantito, vamos a revisar el estudio técnico y de aquí al mes de junio ya tenemos un estudio que sí va a avalar el alza del transporte urbano aquí en el Estado de Tabasco. Esa es una razón. Fíjate, José Juan, que esa ley es una ley que actualmente está reformada. Ya ahorita transporte ya no es una subsecretaría de la Secretaría de Gobierno, es una secretaría independiente. Ya se reformó. Y es ella la que tiene esas facultades de vincularse con el transporte público, con la movilidad en la ciudad. Fíjate que no sé cómo, bajo qué criterio el gobierno saliente se le ocurrió sacar el 31 estos incrementos, ¿no? Un día antes de terminar su sexenio, y pues es lógico, ¿no? Generó lo que tú comentas, ruido, sobre todo... No, pero es que ya venía anteriormente por los subsidios. Y los camioneros cerraron las calles. Por eso, pero ya lo había hecho el gobierno anterior, no es de este gobierno. Pero es una relación... Lo que él habla es, al cuarto para las 12 que me voy, le doy aumento al salario, a las tarifas. A las tarifas. Por eso, pero el problema ya viene desde antes. No lo había hecho hasta casi en diciembre, cuando ya se iba. Sí, pero mira, el problema de los camiones data ya de otros años atrás. Se fueron quedando en chatarra, pero el gobierno no les daba su bochada. O sea, lo que le no, es un subsidio. Por eso, y se fue agudizando, no le hicieron caso para la feria, no le hicieron caso, y se fue agudizando y tuvieron que hacer un paro. Cuando nosotros informamos que los paros que hicieron los camiones era de atravesarlos en la carretera para que le pagaran sus subsidios que se le debían. Pero decían ellos que tenían 3 subsidios que no le habían dado. Bueno, y lo que dice Gildardo es que antes que se fuera el gobierno, para poder contentarlos, vamos a llamar así, les dio un aumento a la tarifa. Pero nadie se dio cuenta, de manera que al día siguiente ya hay nueva tarifa. Por eso. Y el problema es ese de que, según no se hizo el estudio técnico, y este artículo dice que debe hacer un estudio técnico el gobierno para poder avalar el precio de la... Son dos temas diferentes. Sí. O sea, el servicio de transporte público recibe un subsidio del gobierno estatal. No se los entregaban, creo que les quedaban debiendo octubre, noviembre y diciembre. Y ellos, como ya estaba terminando el gobierno, bueno, buscaron los mecanismos para presionar. Al gobierno saliente se le hizo fácil negociar el pago de ese subsidio con el incremento de tarifa, ¿sí? Y creo que qué bueno que el gobierno entrante paró ese incremento, y que bueno, es lógico que los dueños de autotransporte público, por alguna razón sus costos a lo mejor han subido, pero también el público que usa ese servicio, no puedes aumentarle así de un día para otro esos precios, porque finalmente los ingresos, con toda la problemática que se presentó también, de no pago a sueldos, salarios a fin de año, subir el sueldo, subir el servicio. Yo creo que con unos datos ahí, comentaba el tema tuyo. En 1934 surge la primera cooperativa, a 10 centavos cuesta el pasaje en Villahermosa. De ahí en el 55 subía a 15 centavos del 50%. De ahí en el 79 ya hablamos de 3 pesos.
De ahí en el 2018 a 8.50 el pasaje. Y en el 19 pretendían que este costara 10 pesos. Ahora regresa a 8.50. Históricamente, pues estamos hablando de que siempre se ha aplicado un precio en función al proceso inflacionario, ¿no?, del país. Obviamente que a veces los precios de los servicios que se prestan o de los bienes que consumimos es mucho más alto la tarifa que se sube, el porcentaje que se sube a lo que refleja la inflación. A veces creo nosotros que los empresarios creo que están más pendientes de las tasas inflacionarias, que no es la que nos revela el INEGI, y le suben así. Claro, ellos están muy débiles en cuanto a los costos, ¿no? Las llantas, las refacciones, claro, el combustible. Pero también el gobierno hace mal cuando habla, por ejemplo, de crear más taxis, por ejemplo, color rosa, color blanco, o sea, entre ellos mismos lo está perjudicando, ¿no? Porque, esa parte pues yo pienso que por ahí está el asunto de el por qué tantos taxis. Había que hacer un estudio técnico también, por qué tantos taxis, ¿no? Se requiere tanta cantidad de taxis en la ciudad de Villahermosa. Es tan sencillo. El sistema de transporte público de la ciudad de Villahermosa, urbano y conurbado, rural, ¿sí? Se sustenta en el transbús, en combis y en taxis, en esos tres. Y el pochimóvil ahora. Y el pochimóvil que ya anda ahí agarrando importancia, claro, que es un cuarto. El transbús empezó con 350 unidades. ¿Han escuchado ustedes anteriormente que de pronto 40 se quemaron, que luego se quemaron 20. otras? Y bueno, un esquema. Actualmente hay la mitad o menos de la mitad en funciones. ¿Y en qué funciones? Cuando se inicia el transbús, el público esperaba 15, 20 minutos para agarrar un transporte. Ajá, continuamente. Con clima. Y con clima. Ahorita pasa una hora, hora y media, y si bien te va, agarras un camión. Te va despacito, Sí. Pero las combis están totalmente en malas condiciones, sí. que Peligrosas, muy peligrosas. Y peligrosas que no están... es lo que reclamaban las personas, por eso hicieron los plantones y se abrieron las calles. Cobran más, pero ¿cómo están las unidades para que presten el servicio? La pregunta que voy a hacer en este caso, ¿qué porcentaje debe aumentarse el precio del salario previo a estudio técnico, como dice el gobierno, ¿no? Yo creo que... Y la otra es, ¿cómo impacta la economía familiar ese aumento? Todo aumento que sea va a impactar. La familia, exactamente, a la familia, mira, imagínate por ejemplo un trabajador que tenga que tomar dos combis o dos camiones. O sea, ¿se reflejaría en qué? En 4 viajes. 40 pesos diarios en transporte. 2 de ida y 2 de regreso. Si llega a 10, son 40 pesos diarios de transporte. Entonces ya, es muy difícil. Pues. Y con un salario de 100 pesos, 102, ¿no? Sencillamente lo que ha aumentado como transporte han sido los taxis, pero no los taxis oficiales, sino que hay muchos taxis pirata, y en ese sentido complican, pues, de alguna manera la movilidad en la ciudad. Sí, yo creo que han habido hasta pleito entre ellos, pues. Que hay que hacerse un replanteamiento. Por los grupos que se forman ahí, ¿no? Hay que hacerse un nuevo replanteamiento, hay que actualizar el sistema, nuevo estudio. Porque están los nuevos sistemas como el Uber, el que compite con Uber. El mundo de unidades, no solamente públicas, sino privadas, han crecido, las calles son las mismas, los semáforos no sirven, no funcionan, ya no son inteligentes. Ahí ves que uno sí enciende, el otro no, y se hace un caos tremendo en la viabilidad. Yo creo que el transporte público debe de replantearse, hacerlo con toda la calma. Hasta corto quedó el gobierno actual de pedir 6 meses para hacer un análisis, un estudio técnico para ver los costos, la viabilidad. Yo creo que se requiere darle mayor tiempo, mayor análisis y presentar una propuesta lo más clara que beneficie a la ciudadanía, al público. Y hay que tomar en cuenta eso también, que la ciudad ha crecido, pues, ha crecido
enormemente, expandido desproporcionalmente, sí, ¿no? sí. Entonces, de manera que la demanda de este servicio se dispersa, ¿no? En esta parte, ¿no? Por eso, pero por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo calificas tú al servicio de transporte público en Tabasco? Bueno, de esa manera, mal servicio. Yo no lo califico porque, regreso. pero dicen Lo ponemos a el platicar. público que lo usa, pésimo. Pésimo. Ok, regresamos ahorita. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya regresamos y seguimos platicando de economía aquí con Gildardo Bolívar, estos temas de bastante interés para nosotros. Ahorita vamos a hablar de un tema nacional, la gasolina con todos sus bemoles de la importación, del abasto, del consumo, que son los puntos álgidos que hoy por hoy todos los medios de comunicación están tocando acerca de este abuso o robo que se ha hecho a nivel nacional de la empresa Pemex, la gasolina. Y una pregunta que me hice el otro día, y aquí se la traigo a ustedes, ¿por qué la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos? Yo encontré 3 razones y me atrevo a comentarlas. Una, dicen los especialistas, por la caída del peso frente al dólar. 2, la baja producción de crudo y el aumento del consumo son las 3 razones que los especialistas plantean con respecto al por qué se ha encarecido la gasolina en el país. Mientras que en Estados Unidos ha bajado el 33% del precio de la gasolina, aquí ha subido en el lapso de 2013 a 2018 el 64%. Eso es lo que no nos explicamos nosotros en este momento. ¿Por qué subir el precio? Luego de todo lo que se ha vertido con respecto cuando el presidente de la República y su grupo de gente, de especialistas y que apoyan a él, se han metido a hurgar en Pemex y han encontrado una serie de atrocidades, de robo y demás cosas que hay ahí. Entonces, esa es la pregunta que manejamos. Fíjate que es una buena pregunta, pero la respuesta es un poco compleja, ¿no? Pues normalmente cuando uno dice, ¿por qué sube? Bueno, por los costos. Ha de pensar, bueno, por los costos de producción hay como pretexto un aumento en el precio. Pero aquí yo siento que en este caso, como que a este servicio, a este producto, se le metieron muchas tasas impositivas. Pues. Yo creo que un impuesto de más hace que esta gasolina sea más cara. El impuesto fue como 7, 8 pesos, 9 pesos de impuesto, ¿no?, que tiene el gobierno sobre la gasolina. ¿Por qué crees que yo creo que son varios factores. Algunos ya los mencionaste. Los costos de producción de la gasolina, ¿qué factores participan? El precio del barril, del crudo, ¿sí? Cuando sube el barril, bueno, esa es la materia prima fundamental de la gasolina. De la gasolina, ese es un factor. El comportamiento de nuestro tipo de cambio. Si sube el precio del dólar con relación a nuestra moneda, pues es lógico que todo lo que importamos vamos a pagar más. Los que diseñaron el modelo de importación, porque supuestamente era lo mejor que podía hacer México, me imagino que pensaron que el barril iba a bajar, que el dólar iba a bajar y que por lo tanto se importaba, iba a salir más barato si la producíamos internamente. Es todo lo contrario, o sea, esos 2 factores. Un tercer factor es que no tenemos instalaciones, capacidad para resguardar, y nuestros ductos o nuestra infraestructura no nos hace falta. Eso nos eleva el costo. Como decía el presidente, ¿no? Ese es un tercer factor. ¿Cuánto? 30 años que no se hace una refinería en México. ¿Y qué más? Y un cuarto factor son los impuestos. Pero ahorita, dependiendo de la situación de cada uno de estos 4 factores, va a reflejarse en el precio. Ahorita se está cobrando el 100% del impuesto especial y la gasolina se vino abajo. El precio de la gasolina se vino abajo, ¿sí?
Pero, ¿por qué se vino abajo? Porque el precio del crudo a nivel internacional disminuyó y porque el dólar se ha depreciado con relación a nuestra moneda, al peso mexicano. Entonces, en esa jugadita se va a reflejar el precio menor ahorita de la gasolina. Pero hay una cosa que quiero comentarte que es un poco contrario a lo que tú dices. El precio del petróleo, cuando subió el precio alto de la gasolina en México, estaba por el suelo, estaba a nivel mundial 30 y tantos pesos. Y decía, no, que va bajando el precio, la mecánica manejaban ellos. Si bajaba el precio del petróleo, por lógica bajaba el precio de la gasolina. Lo que no bajó fue el dólar. Y como decíamos, todo está tasado en dólares y la gasolina la compran en dólares. Pero resulta que se importa gasolina y ahora está más barata. Bueno, es que y el dólar, ok, apreció unos centavos. Y el precio del barril del petróleo creo que subió. Entonces, bajó, ahorita está bajó. A nivel internacional, sí. A nivel internacional ha estado bajando. Pero cuando estaba a 30 pesos, digo dólares el barril o 20 y tantos, no bajó el precio de la gasolina, al contrario subió. Sí, ahí se dio se dio un fenómeno. Todavía no estaba liberada el precio de la gasolina. Todavía nos ponían unos techos para ir liberando. Lo que sí es cierto, y esto yo no, por más que le he buscado, no he encontrado respuesta, la gasolina es un precio a futuro, en los mercados a futuro. ¿Qué significa esto? Que el precio del crudo de hoy es para entregar dentro de un mes y medio. Significa que ese crudo dentro de un mes o mes y medio que se entregue va a formar parte del costo de producción de esa gasolina. De ese momento. De ese momento. Lo compramos hoy, pero va a tener presencia en la formación del precio de la gasolina cuando se entregue y pase en el proceso productivo. Normalmente de un día para otro el tipo de cambio se mueve, ¿sí? Entonces, las gasolineras, cuando baja el crudo, cuando baja el tipo de cambio, el precio va a ser menor. Pero si tú tienes en tus depósitos gasolina, te beneficias. Fíjate, se importa el 70% del consumo de energía de gasolina, se importa. Las 6 refinerías que tenemos en el país producen el 30%. Bueno, no están a su capacidad. Se importa de Estados Unidos la mayor parte de la gasolina. ¿Cuánto se consume aquí en este país diariamente? 124 millones de litros de gasolina, algo así como 784,000 barriles diarios de gasolina se consumen diariamente y se importan esa cantidad. La capacidad de refinación de las 6 refinerías que tenemos en el país es de 1.640.000 barriles diarios. Si estuvieran funcionando las 6 refinerías de este país, no importaríamos gasolina, al contrario, venderíamos excedentes. Con la esperanza de que se va a construir la otra refinería aquí en Paraíso, Tabasco, la producción de gasolina va a ser mayor. Actualmente se importa crudo para refinar, nada más gasolina, crudo ligero. Entonces, obviamente, la importación que se hace de gasolina tasada en dólares, obviamente si el dólar se aprecia o es más caro, pues tenemos que pagar el precio de gasolina también caro. Es la lógica de la importación. Esos 124,000 millones de barriles diarios que consumimos a nivel nacional. 70% de las gasolinas se importan de Estados Unidos, no de otro lugar. Inclusive hasta un gobernador así un poco fanfarrón le dijo al presidente, voy a importar gasolina de Texas. ¿Ya importó? Dijo el presidente que importó. Es que hay un problema. Se concesionó
libertad para hacerlo. importar. Y creo que no. Y no lo han importado. La primera pregunta que se hace uno, ¿por qué no importar gasolina? Porque tenían de alguna manera, sobre todo ahí, en, todo lo que se robaban de las todo refinerías. les llegaba a ellos, no importaban. Ahorita sí están preocupados en importar. De Salamanca encontraron un ducto de 3 kilómetros, una manguera de 3 kilómetros de la gasolina que robaban de ese ducto. La zona que tiene problemas de abasto, no es que no haya gasolina, abasto, es de desabasto que tienen ahorita, Claro. es la zona que más robaba. Son 32 estados de la República. 8, tú decías que 10, 8 son los que están con ese conflicto. Son 12. ¿De dónde robaban? De la zona del Bajío, de Guanajuato, toda esa zona que está por ahí. Sí, pero ya le autorizaron a la empresa, pues, que es la que se dedica para la importación. Y creo que es sano eso, porque dijo, que también se está parando su economía, ¿no? No, dijo, hay permisos de importación. Sí. Resulta que los permisos que hay empresas que dicen que importaron y resulta que no ejecutaron el permiso de importación. Entonces, ¿de dónde tomaban la gasolina? Bueno, es lo que se está viendo ahora, pues, de que a Pemex le facturaban una cantidad, pero realmente vendían otra. Porque compraban el falso, ¿no? Por eso, ese es el gran problema que tenemos en este país. Y obviamente el gobierno se mete a atacar este problema tan grande que hay de robo descarado de las refinerías del país, y seguramente este conflicto se genera y afecta intereses y afecta a todos los que estaban involucrados en ese negocio. Hoy veía las noticias que el 88% del 100% que se robaban de gasolinas, ya se ha rescatado el 88% que ya no se roban. Bueno, que no se roban. Pero que no se están robando actualmente. Sí, pero lo que se ya, robaron palo dado ya no está bien dado. No, yo creo que la industria petrolera hay que tener claridad en varios aspectos. Uno, que el actual gobierno viene con todo a enfrentar la situación crítica de robo y que han sabido diferenciar. Nos venden una imagen que está una población sacando de la ruptura ¿sí? que eso son el robo hormiga. Nos venden que ese es el problema. No, esa es una cortina de humo para entretenernos y me imagino que esta gente usa a la población civil para tener un apoyo social para hacer este tipo de ilícito. El grueso del robo se daba dentro de la misma refinería, ¿sí? Llegaban con un vale de una pipa y salían 5 o 6 pipas con ese vale. Con ese mismo vale. ¿Y a dónde van? ¿Quién sabe? Sí, o sea, la estrategia era realmente bien clara de que los grandes volúmenes, el negocio estaba por otro lado. Yo creo que para este es el asunto del robo de gasolina, pero creo que va a haber hasta aquí. Regresando, seguimos platicando, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Ya regresamos y seguimos platicando estos temas de interés en economía. Y hoy tocamos un tema que es boca en todo el país, el robo de gasolina. Y por ahí estamos cerrando. ¿Qué te parece el comentario? Oye, pero también en Tabasco hay eso, ¿eh? También en Tabasco hay huachicol. ¿Será? Hace como una semana se explotó una pipa. Sí, bueno, es que es un problema nacional, pero no es tan fuerte como sucede en la zona del centro. Y la zona del centro del país es donde se refleja el robo de la gasolina. Creo que Guanajuato es la que más entidad. Guanajuato, Michoacán, una Jalisco. manguera del ducto de 3 kilómetros donde roban la gasolina. Es increíble, pero son los que se están quejando y son los problemas que tienen encima. Vamos con el Brexit, el problema internacional, el tema internacional. ¿Por qué analizar el Brexit de nueva cuenta? Hace un rato veía, antes de venir al programa, 3 cosas, de que
primer ministro Theresa May quiere salirse, pero quedarse un poquito en la Comunidad Económica Europea. Mientras que los congresistas dicen que no. Entonces, ahí estira afloja Reino Unido tiene para el 29 de marzo de fecha para salirse de ahí. El problema es todo lo que como miembro de esa comunidad Inglaterra pierde, en el sentido de que al salirse de ahí, el 23 de junio que decidieron salirse ellos de 2016, ha creado un conflicto a nivel nacional y a nivel internacional. Obviamente esos 28 países que son parte de la Unión Europea, hoy ya hay uno menos, serán 27. Y ahora los europeos, esa comunidad, están presionando que ya deben salirse porque no es el juego. Antes era Inglaterra el centro financiero de esa comunidad, hoy creo que se va para Bruselas, a Bélgica, y van a desmantelar todo lo que estaba ahí. Obviamente los ingleses van a tardar un ratito en recomponerse, pero es un precio muy caro que van a pagar ellos para poder retomar su economía y tardará quizá unos 10 años más o menos componiendo la situación de su economía. Hay dos miembros de esa Unión del Reino Unido que no quieren irse, como son los escoceses, como son los irlandeses del norte, porque Irlanda, ellos ven beneficios con este tema. Analicemos este punto de vista, cómo afecta a México de alguna forma, directo o indirectamente, el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. Sí, bueno, sí es cierto lo que estás diciendo ya, es un problema que ya, con el resultado de la elección de hoy, pues no tiene más que decidir la presidenta, pues un Brexit equiparativo, ¿no? Equiparativo. Creo que con México yo no le veo mucha injerencia pues en cuanto al comercio, porque pues realmente las relaciones comerciales son poco significativas. El 0.6% se vende a Inglaterra. Sin embargo, las demás países que conforman este reino, sí hay problemas porque algunos no quisieran salir. La cuestión es, no directamente a México, pero crea un caos a nivel financiero a nivel mundial. Y hay grandes empresarios mexicanos que están ahí metidos. El caso de Slim, que tiene sus negocios en esa zona del mundo. Cuando se quebró, cuando se salió Inglaterra, esa parte que la libra se vino abajo, que todo ese escándalo financiero, te decía que había perdido como cerca de 5 mil millones de dólares. Eso le quitó un escaño entre los más ricos del mundo. Entonces, yo creo que por ahí, indirectamente, porque lo que se le vende al Reino Unido son como el 0.6%, es lo que comercializa México con ellos. Pero tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Sí, esa es la diferencia que hay. Obviamente decían los especialistas que los ingleses ya tenían su medida. Ellos habían logrado que los de la Unión Europea les permitiese a ellos tratar como aparte las relaciones comerciales con los países que ellos quisieran. Como que son muy caprichosos, ¿no? Esa es la parte. Gildardo. Sí, miren, esto del Brexit, ¿por qué es importante? No nada más para México, sino para toda la economía mundial. Bueno, porque el PIB de la Unión Europea, incluyendo a los ingleses, representa el 30% del PIB a nivel mundial. Y cualquier problema que se presente en esa zona del planeta, pues va a generar implicaciones para el resto de la economía mundial. O sea, es un problema que va a provocar, si no sale de una manera conciliada y bien hecha, va a generar muchos altibajos, mucha volatilidad, sobre todo en los mercados financieros. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Los ingleses, cuando iban a entrar a la Unión Europea, duraron 12 años en decidirse. O sea, como que son muy especiales. Se creen únicos en el mundo. Duraron 12 años en entrar. Ahorita se van a salir, ya llevan 2 años. Ya les está llegando ya le pusieron la meta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la votación que se dio hoy en la Cámara de los Comunes, que son los diputados?
Que votan. ¿sí? Que votan, rechazaron, no es que negaron la salida, no, rechazaron la propuesta de negociación que hizo la primer ministra May con la Unión Europea. Porque ellos quieren, o sea, son especiales, quieren salirse, pero y quieren que los mismos beneficios cuando eran miembros que sigan teniendo libertad para invertir, para mercancía, libre mercancía. O sea, para su propio dijo no. No, lo están parando bien. Te vas bien. Te vas con todo. ¿Qué se presenta ahorita? Tiene 3 días la ministra para presentar un plan B. Decir, bueno, vamos a negociar todo esto, ¿sí? Y si el día 29 de marzo no formalizan oficialmente su salida, la salida es al 31 de diciembre de este año. En la Unión Europea, el Parlamento Europeo y muchas fuerzas políticas están inclusive reconsiderando esto, si le dan una flexibilidad más, para ver si, inclusive para llevar a otro referéndum, porque finalmente parece ser que todo eso implica. Hay problemas de carácter financiero, serios, ¿sí? Hay problemas de movilidad, hay una bronca de 4 millones de habitantes. 2 millones de europeos viven en Inglaterra. Y 1 millón y feria, casi otro, viven en la Unión Europea, en los otros países. Si se rompe esto, cada quien tendrá que agarrar para su casita, ¿no? Y eso implica recibir, adecuar, acomodar. No, es más difícil para los ingleses porque viene ese millón y cacho para acá. Y estos pues no nomás son franceses, sino son españoles, franceses, irlandeses. Se van para diferentes lados. Los que emigraron, ¿sí? Se van a los diferentes países, son 27 pero el países. Recibirá un millón y cacho. 1,5 millones. Y los 2 millones se van a repartir en 27 países que integran la Unión Europea. Eran 28 con Inglaterra. Si tú ves históricamente, Inglaterra siempre ha estado separada de la masa continental europea. Históricamente los pleitos que ha habido con Francia, con toda esa zona, con Alemania, o sea, siempre se han sentido aparte de Europa, de la isla británica. Sí, han sido únicos. Entonces, los europeos, lo que busca la Unión Europea es buscar eso, la unión, integrar a Inglaterra a la Unión, inclusive ya ves ese túnel que hay que une Inglaterra Londres con Francia, con París. Con Francia. Entonces, ese túnel es una buena voluntad de querer jalar la isla, si no se puede físicamente que unieran al continente, la isla británica, bueno, pero lo lograron a través de ese túnel. O sea, esfuerzos de los demás europeos como Francia, como Alemania, como Italia, todos ellos, por sumar a Inglaterra, no han dejado de tener ese esfuerzo. Más sin embargo, los ingleses se resisten. Salirse de esto es algo complicado. Problemas cuando analizamos aquí los argumentos de por qué iban a hacer el referéndum hace 2 años, ¿sí? Veíamos que ellos ponían que les salía muy costoso las aportaciones que hacía Inglaterra a la bolsa de la Unión Europea. También que pagaban por la migración. Que tenían migrantes, donde los costos sociales, de educación, de todo eso les salía altísimamente la cuestión es por qué el caso de México es del que, por ejemplo, con Brasil, que es el que más comercializa, es el 2.5 con Brasil. Con Colombia, el 2%. Y así van con ellos. La cuestión es, ¿por qué preocuparnos por México? Porque la mayor inversión que tienen los ingleses es en Estados Unidos. Y la incertidumbre que hay de Telecán y todo el comercio que hay, entonces indirectamente, como decías atinadamente tú hace un rato, indirectamente va a golpear la economía mexicana. El peso que representa la tercera parte del PIB a nivel mundial, la zona europea, claro que va a generar convulsión a nivel internacional en los mercados financieros, en las corridas de capitales. Yo creo que ya lo generó, todo eso. Lo que están viviendo ya el sí salte para organizarnos perfectamente bien. Lo que ya perdió Inglaterra fue ser el centro financiero de la Unión Europea. Ya la trasladaron a Bélgica. Y van a ir desmantelando.
Por eso te vas, ya. Es el ultimátum que pone la Unión Europea a los ingleses. No nos vayamos a sorprender que hagan otro y den marcha atrás. Nada pasó. Yo creo que lo que va a pasar es la renuncia de la presidenta. Dijo ella que no se va. Ya está en Dijo ella que no se va. Pero ya estamos en la recta final del programa, ya vamos cerrando este Nosotros sí nos vamos, ¿no? Nosotros ya nos vamos también. Decimos, ya está en la tablita porque qué bueno que en el Congreso están redefiniendo eso. Ya no representa los intereses del Partido Conservador y creo que sí tiene problemas serios. Qué bueno, pues ya nos vamos, Ari. Ya nos vamos. Este es el programa. Agradecemos a todos. Nosotros quiso hablar mi amigo Bolívar. Se quedó con el mal al hombro. Dime. Nada, pues ya ya entró el trae. Bueno, hacemos gracias a los que estuvieron en el programa Aprendamos de Economía, al maestro Carlos Castellmaster, maestro Samuel, a Claudia, a Kenia, a Carlos, a todo este grupo que hace posible que este programa Aprendamos de Economía llegue a sus casas y vaya escuchándolo en el radio. El próximo martes, ¿les parece?